Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir a visitarnos en Viernes con la Ciencia de Quixote Innovation. Sabéis que ya es la segunda sesión que por suerte podemos hacer presencial. En esta ocasión contamos con Jara Pérez. Jara Pérez es investigadora, pues yo siempre digo que, sin exagerar, posiblemente una de las mejores conocedoras de habla hispana de todo lo relacionado con alimentación y nutrición. De hecho, ayer salió una noticia nueva sobre una combinación de alimentos, podríamos decir, para la diabetes. Y bueno, pues ha sido el equipo en el que participa. Pues Jara Pérez es investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimento y Nutrición. Y sobre todo venimos hoy a presentar lo que se denomina superalimentos. ¿Alguno de vosotros sabéis lo que son los superalimentos? Sí, seguro que habéis mirado en Google y habéis estado buscando cosas. Y alguno de vosotros seguro que está siguiendo alguna dieta, y seguro que alguno cuando va a comprar no sabe muy bien si está comprando bien o mal, o si está alimentándose bien o está alimentándose mal. Muchas veces nos fiamos más de Instagram y de Google y de TikTok, que es más cómodo que seguir pues las recomendaciones de nutrición. Y precisamente de todo esto venimos a hablar con Jara, que es una gran especialista, si lo que nos venden como superalimentos en los supermercados y estos grandes supuestos conocedores del alimento es verdad o es publicidad. Bueno, pues para mí es todo un placer estar acompañando hoy aquí a Quixote Innovation, a Joaquín, que me llamó para que estuviera aquí a vuestro lado, y por supuesto a Jara, que me ha encantado conocerla y seguro que va a dejar una de esas noches que vamos a aprender bastantes cosas. Yo, como aficionada a la cocina, muchas veces, claro, ha caído en mis manos artículos con estos superalimentos. ¿Y qué son los superalimentos? Muchas veces me lo he preguntado yo a mí misma, porque, claro, no confía, no sabe si las semillas de chía es un superalimento, si las semillas de gobi tan populares que se hicieron en una determinada época son superalimentos. Y yo, ante la duda, siempre digo que los superalimentos es aquello que no está nada procesado y que teníamos siempre desde antaño en nuestra cocina. Por tanto, para mí un superalimento, que ahora seguro que nos lo explicarás tú mucho mejor, pues son esos frutos secos, esos productos de la huerta, esos productos de cercanía y, por supuesto, que nos hacen sentirnos mejor. Yo siempre digo que tengo la aplicación en mi cuerpo puesta de que mi cuerpo me dice lo que me sienta bien y lo que me sienta mal. Si me como una fritura no me suele caer muy bien, y si me como un plato de verdura o acompañado con unos frutos secos y unos productos autóctonos, pues la verdad es que me encuentro de maravilla. Entonces digo que tengo la aplicación de lo que me cae bien. Así que seguro que nos vas a descubrir muchas más cosas y bueno, ante la duda, pues mirar siempre, creo yo que lo mejor, mirar lo que es más sano y lo que está menos procesado. Aparte ya de esas modas exóticas de productos que muchas veces nos intentan vender las industrias alimentarias. Así que seguro que aprendemos mucho más y lo añadiré a nuestra conciencia culinaria manchega. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a Quixote Innovation por la invitación. Además, es una invitación que viene ya de 2 años atrás. Por razones obvias tuvo que aplazarse porque estaba prevista para abril de 2020 y bueno, finalmente hemos conseguido concretarla y que hoy se haga realidad. Y además sé que el mes que viene vais a tener un ponente de lujo como es Carlos Briones, así que yo realmente ya estar aquí como telonera de Carlos Briones ya es también un honor. Y bueno, pues yo os voy a hablar efectivamente de los superalimentos y quería agradeceros también a vosotros que hayáis decidido pasar esta tarde de viernes aquí hablando sobre esto. En primer lugar, por situarnos, ¿no? Porque yo hablo sobre este tema y he sacado un libro sobre la cuestión de los superalimentos. Bueno, porque aparte de mi actividad regular como investigadora, en la que hablaba Joaquín, durante 3 años, del 2015 al 2018, fui miembro del Comité de Expertos en Nutrición de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria. Entonces, este comité nos reuníamos una vez al mes en París y nos encontrábamos con muchos temas de alimentación que afectaban mucho a la salud y sobre los que teníamos que emitir alertas.
¿Y cuáles eran esos temas? A lo mejor alguien está pensando los aditivos, los pesticidas. No, eran más bien productos que la gente compraba en herbolarios, complementos vitamínicos, donde había problemas de salud importantes. Y entonces realmente a partir de ahí todo esto fue algo que me fue llamando la atención cada vez más. Como en este mundo vamos a ver, pues en el campo de los superalimentos hay cosas superfluas y hay cosas que incluso no es solo que no te hagan bien, sino que incluso te pueden hacer mal. Y precisamente pues de todo eso es de lo que os voy a hablar. En primer lugar, quería aclararos que el concepto superalimento es un término que no está definido en ningún lugar. No ha habido un consenso científico sobre esto es un superalimento, algo que tiene estas características. Tampoco hay ningún tipo de regulación, o sea que realmente vamos a hablar sobre algo que no existe. Podríamos ya acabar la charla aquí y decir los superalimentos no existen y con esto hemos terminado. Pero bueno, creo que merece la pena que os cuente algo más. Como os digo, no es un término que esté definido, pero sí podemos tener una idea según las publicidades, las informaciones que suelen acompañar a los superalimentos. Y serían alimentos que no hemos consumido tradicionalmente, que han aparecido en los últimos tiempos, que suelen tener orígenes exóticos, suelen ser bastante caros y a los que se les atribuyen unos efectos en salud increíbles. Vamos, ya que estamos en tierras quijotescas, pues estaríamos hablando de un nuevo bálsamo de Fierabras prácticamente, ¿no? Esos serían los superalimentos, la idea que nos llega de ellos. Yo no os voy a dar un listado detallado de un alimento tras otro y deciros, este sí que sirve para esto, no sirve para lo otro. Por dos razones. En primer lugar, porque me parece que sería bastante tedioso y tampoco podría abarcar todos los superalimentos que hay porque la lista crece cada día. Y en segundo lugar, sobre todo, porque me parece que sería poco útil para vosotros, porque saldríais de aquí con la idea de, bueno, este superalimento va bien para esto, para lo otro, pero la semana que viene os llegaría una información por el WhatsApp y no estaría yo ahí para explicaros nada y diríais si esto que me lo creo o no me lo creo. Entonces, sobre todo, me gustaría que de aquí sacaréis una serie de conceptos, de criterios generales que os puedan servir a la hora de recibir informaciones sobre superalimentos para identificar si estáis o no ante informaciones rigurosas. Así que os quiero hablar de 4 aspectos diferentes. En primer lugar, sí me gustaría explicaros cómo investigamos en nutrición, que me parece un punto muy importante para que sepamos por qué podemos decir ciertas cosas sobre los alimentos y por qué hay otras que no se pueden decir o por qué a veces cambiamos los criterios que usamos sobre los alimentos. Me gustaría hablaros sobre las principales familias de superalimentos y si nos interesa o no comprarlas, si pueden tener efectos adversos, de lo que ya os he avanzado algo, y finalmente pues una serie de consideraciones prácticas para que incorporéis en vuestro día a día. En primer lugar, ¿cómo se investiga en nutrición? Porque claro, lo que yo os voy a contar ahora no es mi opinión personal sobre el tema, no es mi experiencia personal. Tengo una experiencia personal como investigadora en ciertas cuestiones, pero no vengo aquí a contaros exclusivamente cosas en las que yo haya trabajado, sino que voy a trasladaros cuál es el conocimiento científico que tenemos ahora mismo sobre este tema. Y esa es la diferencia en que yo os dijera ahora mismo una opinión y mañana llegara otra persona diferente y os dijera otra opinión distinta. Entonces, ¿cómo investigamos en nutrición? Partimos de lo que llamamos indicios precientíficos, es decir, son aspectos que nos parecen prometedores y que son nuestro punto de partida. Por ejemplo, hay muchas cuestiones de la medicina tradicional que puedes decir, pues parece que estas hierbas se usan y van bien en este caso. Ese es un punto de partida. O puedes decir, conocemos una población como los esquimales que estaban muy aislados, que seguían unas dietas muy determinadas y que tenían más o menos enfermedades. Ese es otro punto de partida. Pero insisto, es el punto de partida, no el punto final. Muchas veces de pronto eso se toma como un punto final. No, si siempre se ha tomado esta infusión en esta época del año y las mujeres se encontraban con más energía, más animadas, es porque esa infusión sirve para eso. Pero a lo mejor resulta que esa infusión se tomaba en época de matanza y resulta que se estaba tomando más morcilla. Y lo que pasaba era que esas mujeres estaban tomando más hierro. Entonces, esa mejora que estaban teniendo no venía por la infusión, sino venía por esa morcilla. Por eso, ese no puede ser nuestro punto final, sino que tiene que ser nuestro punto de partida. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues distintos tipos de experimentos. Lo que llamamos estudios de laboratorio y los estudios de campo.
Hacemos estudios de laboratorio, en primer lugar los que llamamos estudios in vitro, que son con células aisladas. En el laboratorio tenemos células aisladas de hígado, de riñón, de músculo, de todos los órganos del cuerpo. Y podemos simular qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando consumimos un alimento y esos compuestos llegan a nuestros órganos. Estas investigaciones son súper importantes para nosotros porque nos dicen cómo reaccionan las células ante los alimentos, pero os podéis imaginar que de un tubito que tengamos en el laboratorio con células aisladas a la complejidad de un ser humano hay una distancia muy grande. Entonces, realmente los resultados que nos dan son resultados preliminares. Primer truco que os quería decir, pues cuando os llega una información de investigadores descubren que la piel de piña cura el cáncer, que vayáis un poquito a la letra pequeña y veáis de qué tipo de experimentos están hablando, porque muchas veces vais a ver un estudio en cultivos celulares ha mostrado que, bueno, pues esas investigaciones por supuesto que se tienen que hacer, porque si no las hacemos no iríamos más allá. Pero ahora, de que tú veas esos resultados en tus cultivos celulares, a que esto ya sea una conclusión que tú le puedas decir a toda la población, sí, sabemos esto, tenéis que hacer esto, hay una distancia muy larga. ¿Qué más estudios hacemos? Estudios en animales, porque hay muchas medidas que no podemos hacer directamente en personas. Por ejemplo, con todo lo relacionado con el Alzheimer, las enfermedades neurodegenerativas, nos interesa mucho saber si los compuestos de los alimentos son capaces de entrar en el cerebro, porque el cerebro tiene una barrera protectora donde es difícil que entren muchos compuestos. Entonces, para ver si los compuestos están entrando en el cerebro, tenemos que hacer estudios en animales de laboratorio. Hacemos también estudios en personas, que son estudios que se llaman de intervención, porque intervenimos sobre su alimentación. Entonces tenemos grupos de personas sanas o con distintas enfermedades y les decimos que se tomen un cierto alimento o una combinación de alimentos durante un tiempo y vemos cómo evoluciona su salud. Todo esto son los estudios de laboratorio y después tenemos los estudios de campo. Los estudios de campo o epidemiológicos son estudios que se hacen con grandes grupos de población y en este caso no intervenimos sobre su alimentación, sino que solo observamos. Recogemos información sobre cómo comen esas personas y sobre cuál es su estado de salud. Y en estos estudios necesitamos que participe muchísima gente. Para que os hagáis una idea, en los estudios de intervención tenemos grupos pequeños de decenas, como mucho 100 personas. En estos estudios, sin embargo, tenemos grupos de miles, decenas de miles o centenares de miles de personas. Con todo esto vamos recopilando información y vamos pudiendo responder a nuestras preguntas. ¿Cómo queremos responder a nuestras preguntas sobre alimentación y salud? Pues necesitamos ser capaces de establecer una causalidad, una relación causa-efecto. ¿Qué quiere decir eso que pone ahí de causalidad y no solo asociación? Bueno, imaginaos que mañana llegara un extraterrestre a Valdepeñas con una misión, que fuera averiguar de qué se mueren los humanos y tuviera acceso a las historias clínicas de los hospitales de la zona del último mes. Bueno, pues ese extraterrestre, después de leer estas historias clínicas, podría darse cuenta de una cosa, y es que todas esas personas, en el día antes de morir, habían consumido agua. Y podría volver a su planeta y decir, ya me he dado cuenta de que se mueren los humanos. Se mueren cuando toman una cosa que se llama agua. Entonces, que una cosa ocurra después de otra no quiere decir necesariamente que sea la causa. Este es un ejemplo, obviamente, que me he inventado yo, pero os voy a dar uno real en el campo de la alimentación. Durante un tiempo, en un momento dado, se observó que las personas que consumían mate, sabéis esa infusión que toman en Argentina, en Uruguay, tenían mucho más cáncer de esófago que las que no lo tomaban. Y entonces se dijo, espera, el mate tiene algo que produce cáncer de esófago. ¿Qué pasó cuando se empezó a estudiar este tema más en detalle? Pues lo que se vio es que estas personas tomaban ese agua súper caliente y tomaban mucha cantidad, porque sabéis que ellos toman mate durante todo el día sin parar. Y eso era lo que estaba aumentando el cáncer de esófago. Es decir, podría haber ocurrido con cualquier otra infusión que tomaran o con leche que tomaran a esa temperatura. O sea, el problema era beber tanta cantidad de líquido a tanta temperatura. Entonces vemos como a veces las relaciones causa-efecto no son tan fáciles de establecer. Necesitamos además saber qué compuestos son los responsables de los efectos que se están produciendo,
y poder establecer lo que llamamos mecanismos de acción. No solo decir, no, es que este alimento baja el colesterol, pero bueno, exactamente qué pasa en el cuerpo para que tú te tomes ese alimento y te baje el colesterol. Con todo esto es con lo que construimos la evidencia científica, que son finalmente las recomendaciones que a nosotros nos llegan. Cuando en un momento dado nuestro Ministerio de Sanidad o nuestra Agencia de Seguridad Alimentaria nos establece unas recomendaciones determinadas, es porque se han llevado a cabo todas esas investigaciones y en ese momento se establece la mejor recomendación que se pueda hacer. Pero esta evidencia científica no es algo fijo, estanco y ya está, porque la ciencia es algo que está en constante creación. Entonces es la mejor recomendación que se puede hacer con el conocimiento que hay en ese momento, pero esa evidencia está en reelaboración. Y seguro que muchos están pensando, esto es un lío porque hay veces que nos decían, en el pasado nos decían no toméis huevos y luego de pronto el huevo pasó a estar bien, y nos decían aceite de girasol mejor que el de oliva y luego pasó a ser el de oliva. Bueno, pues porque la evidencia científica se reelabora. ¿Por qué se reelabora? Pues porque de pronto tenemos acceso a aparatos que antes no teníamos y podemos hacer medidas mucho más precisas. O porque tenemos programas informáticos con los que podemos procesar los datos de una manera que antes no podíamos. O porque hablamos en congresos o leemos otros artículos científicos y de pronto nos damos cuenta de ciertos resultados que obtienen otros investigadores y vemos que las cosas a lo mejor no eran exactamente como nosotros estábamos pensando, y de esa manera reelaboramos y creamos una nueva evidencia científica. E incluso a veces hay lo que se llama un cambio de paradigma. Lo que se pensaba que era de una manera resulta ser de otra. Hemos visto durante esta pandemia pues justamente cómo se ha ido reelaborando la evidencia científica, cómo ideas que teníamos al principio sobre el uso de las mascarillas pues fueron cambiando las recomendaciones por la investigación, o sobre si había que desinfectar las superficies y después se fueron viendo las principales vías de transmisión, y mucha gente pues decía, es que esto no lo saben ni los científicos, no lo saben ni ellos. Claro, porque lo están investigando justamente, porque nunca se habían encontrado con este virus y están investigando eso por primera vez y creando evidencia científica por primera vez. Por si todo esto además no fuera suficientemente complejo, hay dos cosas más que debemos tener en cuenta. La primera es trabajar con lo que llamamos dosis nutricionales. Son dosis que tengan sentido en el día a día, es decir, de nada sirve que yo haga un estudio donde las personas que participen tomen 1 kilo de salmón al día, porque evidentemente nadie va a estar tomando el resto de su vida 1 kilo de salmón al día, entonces da igual qué resultados yo obtenga porque no son realistas. Y por otro lado, considerar siempre que podamos que las personas consumimos dietas completas. Voy a estar usando el término dieta y con eso no me refiero a una dieta de adelgazamiento, a una dieta especial. Dieta es el conjunto de alimentos que consumimos normalmente. Entonces siempre tenemos que tener esta visión, que al final no nos alimentamos de alimentos aislados, sino de dietas completas. Bueno, pues esta es la visión general, que ya veis que me ha llevado un ratito contarla, y que veis que es bastante más complejo que simplemente alguien diga es que yo tomo esto y me sienta muy bien, o a mí me han contado que esto va bien para el no sé qué, y que realmente llegar al punto de poder hacer esa afirmación implica todo este proceso tan complejo. Y me parece importante situarnos para ver realmente eso, cómo trabajamos en nutrición. Dicho esto, pues vamos a ver algunos casos de superalimentos o de supuestos superalimentos y ver si nos interesa o no comprarlos y qué nos aportan respecto a otros alimentos tradicionales. Voy a empezar con los supercereales. Bueno, sabéis que el trigo anda últimamente que no está en su mejor época. Hay muchísima gente que se ha retirado el trigo de la alimentación, podéis ver muchísimas cosas de que todos nuestros problemas de salud vienen por el trigo, y de pronto hay mucha gente que se pasa a otros cereales. Vamos a comparar cuál es la composición del trigo y la vamos a comparar respecto a uno de sus nutrientes fundamentales, que es el contenido en fibra, que es una de las cosas fundamentales que nos aportan los cereales. Ojo, en harina integral, ¿vale? Voy a estar hablando todo el tiempo de distintos cereales y siempre voy a hablar de la versión integral. Entonces, en el trigo integral tenemos un 11% de fibra. Hay gente que deja el trigo y se pasa a la espelta o escanda. La espelta es otro trigo, simplemente. El nombre científico del trigo es Triticum mestivum, el de la espelta es Triticum espelta. Es otro trigo.
Simplemente es un trigo cuyo cultivo resulta menos rentable que el del trigo como tal. En primer lugar, la productividad es menor y, por otro lado, el procesado es más complejo que el del trigo. Esa es la razón por la cual en muchos sitios se dejó de cultivar espelta, hasta que apareció la gente de ciudad dispuesta a pagar 4 veces más por la espelta y entonces se empezó a recuperar el cultivo de la espelta. ¿Cuánta fibra tiene la espelta? La misma que el trigo, porque es un tipo de trigo y su composición es muy similar a la del trigo. En el caso del centeno, pues tiene un 12%, un contenido similar al del trigo, un 11-12% es lo mismo. Con la avena tenemos un 10%, sí es cierto que la fibra de la avena es un poco especial, porque tiene características que normalmente solo tiene la fibra de la fruta. Y entonces la fibra de la avena tiene unas características más distintas a las de los cereales y más parecidas a las de la fruta. Tenemos el tef, no sé si os suena, pero es un cereal que viene de África y que últimamente alguna gente está consumiendo. Bueno, el contenido en fibra del tef integral es la mitad que el del trigo. Podéis leer por ahí, ¿no? Pero es que el tef es el único cereal que tiene vitamina C. Bueno, pues esto, como ocurre muchas veces en este campo, es una verdad a medias. Sí es cierto que el tef es el único cereal con vitamina C, pero su contenido es 20 veces inferior al de la manzana, que tampoco es el alimento más rico en vitamina C. O sea, que hago una comparación ya queriendo beneficiar al tef. O sea, que si alguien realmente va a basar la vitamina C de su dieta en tomar tef, es que tiene un problema grande en su alimentación. Tenemos también el camut, que tiene también un contenido en fibra similar al del trigo. O el trigo sarraceno o alforfón es lo que llamamos un pseudocereal. Quiere decir que botánicamente no es un cereal, pero nosotros le damos el mismo uso culinario y nutricionalmente nos aporta lo mismo que un cereal. Aunque en este caso veis que tiene un contenido en fibra bastante inferior al del trigo. Tan solo el tritoerdum, que es una mezcla de trigo y cebada que desarrollaron investigadores de Andalucía del CSIC, tiene prácticamente el doble de fibra que el trigo. Aquí tenemos toda la comparativa y bueno, veis que en definitiva en todos estos cereales lo que tenemos es un contenido en fibra similar o incluso inferior al del trigo. ¿Qué pasa con otros nutrientes, como son las proteínas y como es en concreto el gluten? Bueno, pues el gluten es un problema para quien tiene un problema con el gluten. Esto parece una perogrullada, pero hay muchísima gente que sin problemas con el gluten está excluyendo el trigo o cereales con gluten de su alimentación. El gluten es simplemente una proteína. Es una proteína como la que encontramos en el huevo, en las legumbres, en muchísimos otros alimentos. Hay personas que tienen problemas para digerir esta proteína y a estas personas se les debe hacer un diagnóstico y un diagnóstico médico correcto, no un autodiagnóstico. Para el resto y estas personas la única solución que tienen es eliminar el gluten por completo de su alimentación. Para el resto de la población consumir gluten no significa ningún problema y no tiene ningún sentido ni ninguna ventaja restringir el gluten de la alimentación. ¿Qué es lo importante cuando vayamos a adquirir cereales? Pues esa palabra clave, integral. El término integral en el pan está regulado por ley. Cuando compramos pan, ya sea en una panadería o en el supermercado, si nos aparece la palabra integral, por ley tiene que ser 100% harina integral. Si alguien no lo cumple, entonces está incumpliendo la ley, pero lo que está marcado en la legislación es eso. Y si no están usando el 100%, entonces deben indicar el porcentaje de harina integral, por ejemplo, 20% integral, 30% integral. Palabras que muchas veces escuchamos y nos suenan a lo mismo y no lo son: rústico, artesano, multisemillas, masa madre, tradicional. Todo eso no implica que esté hecho con harina integral. Puede estar hecho, pero no tiene por qué. Entonces, yo me puedo comprar un pan de masa madre que puede estar hecho con harina integral o puede estar hecho con harina refinada. Eso está también en la legislación y pueden hacerse panes de masa madre con cualquier tipo de harina, con cualquier tipo de refinamiento. Entonces, la palabra clave desde el punto de vista nutricional es integral. Luego está la cuestión sensorial. Por supuesto que queremos disfrutar con lo que comemos y ahí ya entramos en los gustos. Y habrá quien diga: a mí me gusta el integral multisemillas y a mí el integral con masa madre y a mí el integral a secas sin más.
Eso ya son gustos, pero desde el punto de vista nutricional lo importante es no que estemos buscando qué cereales exóticos consumimos o ese tipo de términos, sino que miremos la palabra integral. Luego tenemos las superbebidas. Si el trigo está de capa caída, pues la leche ya ni os cuento, ¿no? También hay muchísima gente que de pronto se ha retirado la leche de su alimentación y la han sustituido por bebidas vegetales que parece que son lo mismo que la leche. Esto es bastante curioso porque en nuestro país hemos tenido de toda la vida una bebida vegetal como es la horchata de chufa, que nunca se nos ha ocurrido que fuera equivalente a la leche. Siempre hemos pensado que era otra cosa. Entonces, igual que la horchata de chufa es otra cosa, las bebidas de avena, de almendra o de soja son otra cosa, pero no son leche, aunque sean líquidos de color blanco. ¿Son mejores o peores? Es que son otros alimentos. Entonces, si estamos comprando bebida de avena, tendrá una composición propia de cereales. Si compramos una de nuez, tendrá una composición propia de frutos secos. Si la compramos de soja, una composición propia de legumbres. Estaremos tomando nutrientes propios de esos grupos de alimentos, pero no la composición de la leche de vaca. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta si decidimos consumir este tipo de bebidas? Pues en primer lugar, que en el etiquetado veamos que la parte de materia prima sea lo más grande posible, es decir, pues si me puedo comprar una bebida de soja con un 10% de soja, mucho mejor que si me la compro con un 5% de soja. Obviamente siempre va a ser un porcentaje bajo, porque obviamente lo que estoy teniendo es un líquido. En la leche de vaca, en el etiquetado no lo pone porque es leche de vaca tal cual, pero el 90% es agua per se, porque estamos obteniendo un líquido. Entonces, lo mismo ocurre en una bebida vegetal. Entonces, primera cuestión, que esa materia prima, el porcentaje sea lo más alto posible. Y segundo, que miremos en la lista de ingredientes que no haya azúcar, porque hay bebidas vegetales que pueden llegar a tener tanto azúcar como un refresco, sobre todo las que aparecen sabor vainilla, sabor chocolate, con una orientación para niños. Entonces, ¿qué ocurre? Que se produce además lo que está estudiado, se conoce como efecto halo, que quiere decir que cuando algo tiene un halo de saludable, acabas tomando más de lo que tomarías del producto no saludable. Es decir, si yo estoy tomando Coca-Cola, soy consciente de que no estoy tomando algo muy sano y yo misma hago una cierta limitación. Ahora, si estoy tomando una bebida que tengo la idea de que es súper saludable, me acabo tomando el doble de lo que me tomaría de un refresco y me puedo estar tomando al final el doble de azúcares. Entonces, si decidimos consumirlas, pues mirad que el porcentaje del componente sea lo más alto posible y que no lleven azúcar añadido. ¿Pero hay algún problema con tomar leche? No, de nuevo, quien tenga problemas para tomar leche, es decir, que tenga intolerancia a la lactosa o alergia a las proteínas de la leche, debe tener un diagnóstico médico. Quien no tenga ninguno de estos diagnósticos médicos, no hay ninguna razón para excluir la leche de la alimentación. ¿Es entonces imprescindible? Porque con esto de la leche pasamos de un extremo a otro, de ¿me la quito del todo o es imprescindible? No, no es imprescindible. Si fuera imprescindible, los alérgicos a la leche no existirían, se habrían muerto. Entonces, no es imprescindible porque no hay ningún alimento imprescindible. Los nutrientes que nos aporta cualquier alimento los podemos encontrar en otros. Solo es importante que uno haga las sustituciones adecuadas. Siguiente grupo serían los superedulcorantes. Como cada vez tenemos más conciencia de que estamos tomando mucho azúcar, el exceso de azúcar es malo, pues de pronto hay mucha gente que empieza a usar otros edulcorantes alternativos. Entonces usamos azúcar moreno, panela, sirope de agave, miel, azúcar de coco, bueno, hay una lista larga. Vamos a hacer una comparativa. Si yo me compro 100 gramos de azúcar y lo distribuyo en sobrecitos, pues tengo 16 sobrecitos de azúcar. Si me compro panela, para quien no lo conozca, la panela es un azúcar moreno menos refinado, se vende en una especie de bloques y es algo que se consumía normalmente en Latinoamérica. Pues si me compro 100 gramos de panela, es el equivalente a 15 sobrecitos de azúcar. Esto que a lo mejor habéis escuchado de «Uy, pero hay muchas más vitaminas y minerales, es mucho más sano». Tendrías que tomarte paladas para llegar a percibir esa cantidad de minerales. Os lo concreto, el magnesio que tenemos en un puñado de almendras lo encontramos en 100 gramos de panela. Y para yo tomarme ese magnesio me estaría tomando 95 gramos de azúcar.
que es más del doble de lo que la OMS marca que se debería consumir en un día. Con lo cual, los efectos adversos que me vienen de ese azúcar ya quitan totalmente los efectos positivos de ese magnesio que hay en la panela. ¿Qué es lo importante? Reducir la cantidad de azúcar. Entonces, si yo endulzo normalmente con 2 cucharaditas, pues voy a ver si voy bajando a 1,5. ¿A 1,5 de qué? A 1,5 de lo que me guste. ¿Que me gusta el azúcar blanco? Con azúcar blanco. ¿Que quiero panela, sirope de no sé qué, azúcar de coco, de abedul? Lo que queráis, pero vamos a ir reduciendo. No es cuestión de voy a buscar el azúcar saludable, porque no existe, porque cualquiera de estos productos tienen de un 70 a un 100% de azúcar, incluida la miel. Lo siento, sé que esto siempre es un gran choque, nadie soporta que se toque a la miel, pero la miel también está reconocida por la OMS como una fuente de azúcares libres, iguales a cuando nosotros añadimos azúcar del azucarero. Entonces, el punto fundamental es reducir ese consumo de edulcorantes. No llego y como me estoy haciendo unas galletas en casa que las hago yo y las hago con azúcar moreno que es súper sano, me las hago todas las tardes, sino me hago un bizcocho ocasional y el día que me lo hago endulzo con lo que me apetezca, pero que sea ocasional. Por cierto, que 100 gramos de azúcar blanco valen 9 céntimos, 100 de panela valen 42. Cada uno que pueda hacer su elección, pero que tengamos en cuenta que nutricionalmente estamos hablando de productos equivalentes. Y tendríamos también las superfrutas, por ejemplo las bayas de goji que hemos mencionado antes, que durante un tiempo estuvieron muy de moda. Bueno, las bayas de goji habréis escuchado que vienen del Himalaya. El Himalaya, que parece últimamente un vergel sobre la tierra porque viene todo del Himalaya, ¿no? Claro, nos resulta muy atractivo, pero bueno, es que el Himalaya es muy grande, no son solamente así unos picos nevados y ya está. Realmente las bayas de goji donde crecen es en llanuras de China, en unas zonas soleadas porque necesitan sol. Las bayas de goji son de la familia de las solanáceas, que es la familia del tomate o de la berenjena, y se cultivan en zonas con sol. De hecho, ahora mismo se están cultivando en Extremadura. En Almería, por cierto, hay un cultivo muy parecido que es el cambrón, pero ahí les ha fallado un poco el marketing en Almería y no le han hecho la explotación que a las bayas de goji, ¿no? Pero bueno, independientemente de su origen, ¿son buenas las bayas de goji y las compramos? Bueno, pues las bayas de goji son ricas en 2 compuestos especialmente. Está por un lado el beta-caroteno y por otro lado unos compuestos que se llaman polifenoles. Y todos ellos son antioxidantes y son beneficiosos para la salud cardiovascular, prevenir la diabetes y demás. Bueno, para que os hagáis una idea en cuanto al beta-caroteno, con tomar 50 gramos de zanahorias ya estamos tomando todo el beta-caroteno que necesitamos en un día. 50 gramos de zanahoria es media zanahoria, o sea, yo ahí represento todo ese puñado, pero no es que haya que tomarse todo ese puñado. Con eso ya estamos tomando todo el beta-caroteno de un día. Y en cuanto a los polifenoles, pues el contenido que tienen las bayas de goji es similar al que tienen, por ejemplo, las ciruelas. Entonces, una vez más, es nuestra elección personal quedarnos con ciruelas o con bayas de goji, pero que tengamos claro que para tener una alimentación saludable no necesitamos incluir estos productos. Avanzando un poco, quería comentaros la cuestión de los efectos adversos, que os decía al principio que en realidad pues es el origen de que yo empezara a explorar más este tema. Y esto es algo que os puede chocar, ya que bueno, pues hasta ahora a lo mejor pensáis, no parece que interese demasiado comprar superalimentos, pero hombre, de ahí a que vayan a hacer algo malo, pues en realidad sí hay ciertas situaciones en las que debemos tener cuidado con nuestra salud. La primera es cuando tomamos estos superalimentos en forma de batidos, de licuados, de preparaciones donde perdemos la noción del alimento. ¿Y esto por qué? Bueno, pues os voy a contar una cosa que ocurrió en Alemania. Hace unos 15 años se encontraron de pronto con que los casos de piedras en el riñón habían aumentado más del 100% en un periodo muy corto de tiempo. Y las autoridades empezaron a indagar porque un aumento de ese tipo tenía que tener alguna causa. Bueno, pues lo que se encontraron fue que la causa, por sorprendente que os parezca, era el aumento del consumo de batidos verdes o detox. Son estos batidos que llevan una gran cantidad de verduras, que te tomas un montón al día, de pronto se ponen de moda. Y diréis, ¿cómo puede ser que tomando estos batidos se te formen piedras en el riñón? Bueno, las espinacas y las acelgas
son ricas en un compuesto que se llama ácido oxálico y ese compuesto se une al calcio y forma oxalato cálcico, que son las piedras en el riñón. Esto, que nadie se asuste y salga de aquí diciendo ya no vuelvo a comer espinacas, porque en realidad cuando nosotros tomamos de una manera razonable 2-3 veces por semana estas verduras, si las tomamos hervidas, gran parte de este compuesto, el ácido oxálico, pasa al agua de cocción, con lo que no nos lo tomamos. Y si nos tomamos una ensalada, pues si habéis preparado una ensalada de espinacas, habréis visto que con 50 gramos de espinacas ya te haces un plato enorme porque abultan mucho y ocupan mucho volumen. ¿Qué ocurre? Que de pronto hubo gente que se estaba tomando al día medio kilo de estas verduras crudas. Y entonces ya las cantidades que estaban tomando de este compuesto eran extraordinarias. Cuando nosotros estamos tomando los alimentos como tales, nuestro cerebro tiene mecanismos de saciedad. Es imposible que yo empiece a comerme espinacas y me tome medio kilo de espinacas, porque mucho antes a mi cerebro llegan señales de saciedad y de para allá que llevas no sé cuánto tiempo comiendo espinacas. Pero cuando te tomas un batido, pues eso entra que tú no eres consciente de lo que estás tomando. Y entonces esa es una de las situaciones en las que podemos tener un problema. Otra de las situaciones se refiere a los complementos alimenticios. Los complementos alimenticios son esos productos que usamos ya no con la idea de que nos sirvan como un alimento, como bueno, algo que puede ser saludable, pero que simplemente también para nutrirnos, para quitarnos el hambre, sino que tomamos realmente con funciones que normalmente le pedimos a un medicamento. Es el tipo de productos que vienen como cápsulas, polvos, jarabes, aceites esenciales y que compramos en el herbolario o en la parafarmacia. Entonces, bueno, pues mucha gente, si tiene una dolencia y a lo mejor su médico le ha recetado unas pastillas, pero de pronto le cuenta a alguien, no, yo me he enterado de que hay unas infusiones o hay unos aceites esenciales que son naturales, van súper bien y es que es todo natural, nada de química. Pues mucha gente dice, no, me paso a eso mucho mejor porque las medicinas son todo química, tienen efectos secundarios, esto es mucho mejor. Bueno, este es un cartel que a mí me gusta mucho, lo hicieron unos investigadores mexicanos y esta es la composición de una manzana si hubiera que aplicarle la normativa de etiquetado de alimentos. Esto es una manzana, todos esos compuestos químicos. Hay gente que dice a veces comemos química como algo que nos da mucho miedo y yo digo menos mal que comemos química, porque si no fuera por eso no estaríamos aquí, no recibiríamos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo y no existiríamos. Esto es una manzana. Veis, por cierto, un montón de es, que son esos conceptos que a veces nos asustan tanto. Significa simplemente Europa, significa que ha pasado una serie de procesos en la Unión Europea para ver que ese compuesto es seguro. Y diréis, ¿y cómo puede ser que en una manzana hay es? ¿Le han añadido los es? No, es justo lo contrario. Es que la mayoría de los es tienen un origen natural. Nosotros podemos encontrarnos un E que nos da mucho miedo, que es el E330, pero el E330 es ácido cítrico, es zumo de limón. Y cuando yo en casa preparo algo y de pronto le añado un poco de zumo de limón para que no se oxide, estoy añadiendo E330. Lo que pasa es que de pronto pienso, estoy añadiendo zumo de limón y no tengo esa sensación que cuando añado el E330. Entonces, nosotros siempre que comemos química. Y en las condiciones normales, es decir, cuando nos comemos un alimento, no nos suelen causar efectos adversos, salvo enfermedades específicas. Pero de pronto, en estos complementos alimenticios lo que podemos tener ya son concentrados de estos compuestos químicos y ahí ya sí podemos empezar a tener un problema. Los complementos alimenticios, por ley, entran en la categoría de alimentos, no en la categoría de medicamentos. Y esto implica que el proceso es extraordinariamente más laxo que para los medicamentos. Un medicamento tiene que probar, primero de todo, su seguridad. Y a continuación su eficacia, que realmente sirva para lo que se supone que sirve, y posteriormente sus efectos secundarios. Y además esos efectos secundarios están en constante reevaluación y por eso compramos el medicamento y uy, qué lista más larga de efectos secundarios. Un complemento alimenticio, como entra en la categoría de alimentos, no tiene que probar su seguridad, no tiene que probar su eficacia para lo que tú crees que te va a servir y no tiene por qué declarar efectos secundarios. Pero que no tenga papelito de efectos secundarios no quiere decir que no los tenga.
Quiere decir solo que no tiene papelito. Para que os hagáis una idea, hace unos años estuvieron mirando en España los ingresos que había habido en hospitales por efectos secundarios de medicamentos o por efectos secundarios de productos naturales de este tipo. Bueno, pues había habido más ingresos por productos de este tipo que por unos medicamentos que en principio nos daría tanto miedo como son los antipsicóticos. Así que realmente este es un tema para tener cuidado. Cuando yo me estoy comprando un ibuprofeno 400, sé que siempre estoy comprando 400 miligramos de ese compuesto. Da igual la marca, da igual el lote, siempre estoy comprando ese compuesto. Cuando estoy comprando un producto de este tipo, con suerte, está estandarizado cierto compuesto. Es decir, que el fabricante me diga que me garantiza que tiene X de tal compuesto. Pero no me dice todos los otros compuestos que lo acompañan. No sé qué diferencias va a haber entre un lote y otro. No sé qué interacciones va a haber entre el compuesto supuestamente beneficioso y los otros. No sé qué interacciones va a haber con medicamentos que yo pueda estar tomando. Y esto es un problema también. Mucha gente que toma medicación crónica y que después toman otras cuestiones por su cuenta que les interfieren en la medicación que están tomando. Así que realmente pues este es un tema para tener bastante cuidado. Otro asunto es el que yo he denominado alimentos fuera de contexto, que se referiría a alimentos que tienen un sentido en una cierta cultura, en una cierta alimentación en su conjunto, pero que no se pueden extrapolar sin más a otra. Hay un ejemplo histórico que a mí me gusta mucho, que es cuando se trajo el maíz a España. El maíz en Mesoamérica se consumía con un proceso que se llama nixtamalización, donde lo que hacían era que el maíz lo cocían con cal viva. Esto, que suena bastante chocante, lo que conseguía es que una vitamina, que es la vitamina B3, que está muy metida en el maíz, gracias a la cocción con cal viva, conseguía salir hacia afuera. Y entonces la gente recibía suficiente vitamina B3, porque nuestro cuerpo, si no, no es capaz de sacar esa vitamina B3 del maíz. Claro, imaginaos, si hace falta cal viva para sacarla. Bueno, ¿qué ocurrió cuando se trajo aquí el maíz a España? Pues en concreto en Asturias se cultivaba muy bien el maíz, entonces se extendió enseguida y se convirtió pues en una dieta que no era especialmente diversa, pues se convirtió en la base de la alimentación. Y como ellos no hacían esa nixtamalización, no eran capaces de extraer esa vitamina y apareció la pelagra, que es déficit de vitamina B3. Y hubo un médico que fue quien empezó a investigar y empezó a ver que esa enfermedad había aparecido desde que la gente había cambiado su alimentación y había incorporado el maíz. Entonces, a veces hay alimentos que tienen, digamos, una letra pequeña, que no puedes trasladarlos sin más, incorporarlos a otras circunstancias, porque no es tan sencillo. Por ejemplo, no sé si conocéis la espirulina, es una microalga que se vende en herbolarios y eso en forma de polvo. Bueno, hay un país del mundo donde consumen de manera tradicional espirulina, que es Chad, un país africano. Ellos toman espirulina a diario, la usan en sopas, en salsas. Entonces, como os podéis imaginar, la alimentación en Chad no es muy rica en vitaminas y minerales. En su contexto les va súper bien la espirulina. ¿Qué pasa de pronto cuando coges espirulina y la traes a nuestro contexto? Bueno, pues una de las alertas que tuvimos que emitir cuando os comenté que estaba en este comité en Francia fue porque la espirulina tiene un contenido extraordinario de betacaroteno. Es ese compuesto que os dije antes que está en las bayas de goji y en las zanahorias. El betacaroteno es muy bueno a ciertas cantidades, pero en cantidades muy altas se transforma en perjudicial. Para que os hagáis una idea, hay un estudio muy famoso en el campo de la nutrición que se hizo hace unos 30 años, que es un estudio que hicieron entre Estados Unidos y Finlandia para ver si el betacaroteno podía prevenir el cáncer. Entonces, tenían una serie de evidencias por las que pensaban que esto podía ser así. A través de la alimentación no llegamos a consumir más de 5 miligramos de betacaroteno al día, o sea, es muy, muy difícil superar esas cantidades. Y los investigadores pensaron, hombre, 5 miligramos es muy poco, vamos a darle a los participantes 50 miligramos, que ya con 50 sí que podremos ver un efecto. Bueno, eso te lo tenían que dar en forma de pastillas, porque ya os digo que a través de la alimentación es imposible llegar a esas cantidades. Ese estudio se tuvo que parar antes de tiempo porque estaban aumentando los casos de cáncer de pulmón. Lo que ocurre es que el betacaroteno es un compuesto antioxidante
pero bueno, sin extenderme mucho en cuestiones técnicas, pero a altas concentraciones los antioxidantes se transforman en prooxidantes y estaba ocurriendo el efecto contrario. Y la espirulina llega a presentar cantidades de betacaroteno tan altas que según las cantidades que tomes podrías estar en ese nivel de riesgo de betacaroteno. Una vez más, no salgáis de aquí diciendo no voy a tomar tampoco betacaroteno, ya no tomo zanahorias. No, o sea, a través de alimentos normales de la dieta es imposible que lleguemos a esos niveles de riesgo. A través de concentrados de este tipo sí podemos llegar. Por eso, escuchar que tal alimento se consume en este sitio y ahí les va súper bien, no significa simplemente me lo traigo para acá y lo empiezo a tomar, porque igual hay una serie de circunstancias que aquí no se cumplen, que allí tienen un sentido, pero que aquí no se dan. Y el último punto, y en este quería ser muy rotunda, es que ningún alimento cura el cáncer. El cáncer pues es una enfermedad muy dolorosa para quien la sufre, para sus familias y desgraciadamente pues circulan desde muchos interesados hasta muchos gurús y muchas falsas informaciones sobre el cáncer. Realmente hay muy pocas situaciones donde podamos decir que el alimento cura una enfermedad. Hay casos, como se ha hablado antes, de la pelagra, tenemos el escorbuto, tenemos casos muy particulares donde hay un déficit de un compuesto, damos ese compuesto y desaparece la enfermedad. Pero en la mayoría de los casos, las enfermedades que hoy tenemos, la diabetes, los problemas cardiovasculares, el Alzheimer, la osteoporosis, son enfermedades multifactoriales. Por supuesto que la alimentación es importantísima, a eso nos dedicamos muchos investigadores, y la alimentación retrasa enfermedades, reduce el riesgo, alivia los síntomas, las modula, hace muchísimas cosas, pero no cura. No hay ningún alimento que cure el cáncer, aunque como os digo, si empezáis a mirar por internet, pues podréis encontrar, por ejemplo, gente que habla de la supuesta vitamina B17. Y os dirán que tenéis que tomar huesos de albaricoque y almendras amargas para consumir vitamina B17. Seguro que lo de las almendras amargas pues sorprende a más de uno, porque siempre se ha sabido que había que tener cuidado con las almendras amargas. Realmente esa supuesta vitamina B17 es un compuesto que se llama amigdalina, que en nuestro cuerpo se transforma en cianuro. En cianuro, el veneno, tal cual. Entonces mata las células cancerígenas y mata todas las células, porque nos estamos envenenando. Esto, que puede parecer una cosa anecdótica, ha habido alertas tanto de esta agencia en Francia, de la agencia europea, porque ha habido casos de intoxicaciones de este tipo y también casos de personas que abandonan terapias efectivas contra el cáncer por conseguir algo, por utilizar algo que en el mejor de los casos no les va a causar nada y en el peor puede causarles una intoxicación. Simplemente si vamos, por ejemplo, a la web de la Asociación Española contra el Cáncer, pues nos lo dicen claramente. ¿Dieta anticáncer existe? No. No existe ningún alimento ni combinación de alimentos que cure el cáncer. O si nos vamos a la web del Fondo Internacional de Investigación sobre el Cáncer, tienen un decálogo para prevenir el cáncer y en ese decálogo incluyen un punto específico que es no use complementos alimenticios para la prevención del cáncer. Así que bueno, pues veis que realmente en este campo de los superalimentos hay cosas exóticas, curiosas, pero hay cosas que pueden llegar incluso a afectar a nuestra salud. Quería como último bloque pues trasladaros esta serie de conclusiones o de consideraciones prácticas para que podáis aplicar a la hora de elegir una alimentación lo más saludable posible, que en definitiva sería lo que buscamos. En primer lugar, ancestral no significa mejor. Esto nos llama muchas veces la atención, nos dicen, uy, esto es un uso histórico remoto que se daba en este lugar y por eso esto es tan bueno. Bueno, el aceite de coco está también muy de moda últimamente. Cuesta, por cierto, muchísimo más que el mejor aceite de oliva que podáis encontrar y podéis leer por ahí que es que lo toman unas poblaciones en el Océano Índico y que tienen el colesterol muy bajo. Pues sí, eso es verdad, pero una vez más es una verdad a medias. Esas poblaciones siguen una dieta prácticamente vegetariana. En su contexto les va súper bien el aceite de coco, porque el aceite de coco además da grasas saturadas que ellos no toman por ninguna otra fuente, entonces ahí lo están obteniendo. En nuestro contexto, que estamos de grasas saturadas hasta las orejas, no tiene ningún sentido incorporar aceite de coco. Si puntualmente alguien por temas culinarios dice, uy, es que hago esta receta con aceite de coco y le da un sabor que da súper bien,
Muy bien, pues úsala puntualmente por temas culinarios, pero que tengas claro que nutricionalmente no es una buena opción. De hecho, estas poblaciones se ha visto que cuando estas personas abandonan su dieta tradicional y se van a las ciudades y se les ha hecho seguimiento, en las ciudades les sube el colesterol aunque sigan tomando aceite de coco, porque esos niveles de colesterol no eran por el aceite de coco, eran por el resto de cosas que acompañaban al aceite de coco. Concentrado tampoco significa mejor. Hemos visto el ejemplo de las pastillas, de los batidos, los licuados, o por ejemplo tenemos el tema de las algas. Las algas son muy ricas en yodo, tanto que pueden causar problemas de tiroides. Cuando consumimos algas frescas, la cantidad de materia que consumimos es muy poca. Entonces, en general, con las algas frescas no habría problemas. Digo en general, salvo para personas que estén tomando medicación para la tiroides. Esto hay una alerta muy reciente, hace un par de meses, de la autoridad de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que recomienda a las personas que tomen medicación para la tiroides que en general no consuman algas de ningún tipo. Pero para el resto de la población, tomar algas frescas no sería un problema, porque ya os digo que está, como si dijéramos, muy diluidos, casi todo agua, y entonces no estamos tomando tanta materia. Problema si nos compramos el alga seca, porque vuelve a pasar lo mismo. Estamos de pronto concentrando el producto y además ya no sabemos cuánto tomamos. 100 gramos de alga fresca es una barbaridad. No nos tomamos esa cantidad, pero de pronto te lo dan concentrado y en una cucharada o dos sí te estás tomando esa cantidad de alga y eso ya puede ser de riesgo. Exótico tampoco significa mejor, ya os he puesto varios ejemplos, pero bueno, no podía faltar la sal rosa, que también viene del Himalaya. Tampoco viene de las cumbres nevadas, viene de la segunda mayor mina de sal del mundo, que está en Pakistán. Que la verdad es que cuando te dicen eso y piensas cómo deben ser las condiciones de trabajo en una mina de sal en Pakistán, pues es bastante menos atractivo que la idea de alguien que va recolectando sal por ahí por las nieves del Himalaya. Pero bueno, independientemente también de su origen, es una sal. La sal es un componente cuyo consumo debemos reducir. Que alguien ha escuchado, no, pero es que lleva minerales. Sí, pero volvemos a lo de antes de la panela. Es que para tomarte, por ejemplo, el potasio que te proporcionan 2 puñados de pistachos, tendrías que estar tomándote 100 gramos de sal rosa del Himalaya. Y los problemas de salud que vas a tener por haberte comido 100 gramos de sal van mucho más allá de los beneficios que vayas a tener por esa pequeña cantidad de fósforo extra. Esto también es muy típico de los superalimentos, ¿no? Que nos magnifiquen, es que tiene esto, es que tiene lo otro, y a lo mejor resulta que es un contenido ridículo en comparación con otras fuentes, ¿no? En todos los sentidos. Por ejemplo, la sal rosa del Himalaya pues también tiene plutonio, que es un elemento extremadamente tóxico, pero está en una concentración tan baja que no es ningún problema para la salud ese plutonio que tenga. Por otro lado, natural no significa mejor, y también he venido ya hablando sobre este tema, ¿no? El propio concepto natural es un concepto complejo, porque de pronto alguien dice, no, yo tomo solamente cosas naturales, tradicionales, por ejemplo, pan de pueblo, y dices, ya, pero eso ha llevado una molienda, un horneado, que muy natural tampoco es decir, ese pan horneado no crece en los árboles. De hecho, por ejemplo, durante el horneado del pan se generan compuestos que no existen en la naturaleza de ninguna otra manera, que generamos nosotros, ¿no? Y en ese propio pan de pueblo estás generando esos compuestos. Como os digo, el concepto natural en realidad es más complejo de lo que a veces parece, pero es que en realidad natural no significa bueno inevitablemente. Por ejemplo, pues tenemos que hay muchísimas setas venenosas o tenemos muchísimas plantas venenosas. Entonces, realmente, nuestro cuerpo, cuando le entra una sustancia, no reconoce, ay, esto es de origen natural, ay, esto es de origen artificial. No, lo que reconoce es otro tipo de estructuras químicas. Por tanto, hay sustancias naturales beneficiosas o no y sustancias de síntesis beneficiosas o no. Os he comentado ya antes los efectos secundarios que puede haber por muchos productos de este tipo, pero por ejemplo esta noticia apareció en un periódico de Lugo. El ULA es un hospital de Lugo y el ULA ve un caso al mes de daño hepático por remedios herbales. Un solo hospital de España, un caso al mes. O sea, realmente mucho más de lo que pensamos muchas veces.
Y otro tema que ya he ido introduciendo es que caro tampoco significa mejor. Os voy a poner dos listas de la compra para consumir 30 gramos de fibra al día, que son las cantidades mínimas que deberíamos consumir, y bueno, ahora mismo en España estamos en los 20 gramos de fibra al día, así que estamos realmente todavía muy lejos. Podemos hacer esta lista de la compra con superalimentos, y entonces nos vamos a chía, bebida de avena, bayas de goji, quinoa, rúcula, aguacate, arándanos o kale. O podemos hacerla con alimentos tradicionales, con pan de trigo, que sea integral, eso sí, una pera, una manzana, una naranja, espinacas, lentejas y cacahuetes. Una nos cuesta 6,20, otra nos cuesta 1,70. De nuevo, pues es nuestra elección irnos a una, a la otra, a una combinación, cada semana una diferente, pero que nadie piense que si no tiene ese poder adquisitivo no puede seguir una alimentación saludable, porque realmente sí podemos seguir una alimentación saludable con productos que están a precios económicos. Entonces, os he ido diciendo lo que no significa comer mejor, y bueno, pues sí voy a decir lo que sí significa comer mejor. Yo no os voy a decir hay que comer de todo, porque esa frase de hay que comer de todo se ha malinterpretado mucho. Pensad que cuando Grande Cobian, sabéis, el gran investigador asturiano, pues pronunció esa frase de hay que comer de todo en plato pequeño, en ese momento era un supermercado, no existían en primer lugar, y era una tienda de comestibles, no era lo que es hoy. Entonces, en ese momento hay que comer de todo, implicaba, pues hay que comer patata, hay que comer bacalao, hay que comer tomate, hay que comer naranja. Claro, eso en el contexto actual, hay que comer de todo, parece que significa hay que comer galletas, magdalenas, bollicao, helado, Coca-Cola y manzana, porque hay que comer de todo. Entonces, yo no os voy a decir hay que comer de todo, porque hay grupos de alimentos que claramente debemos reducir su consumo. Debemos reducir el consumo de azúcares, de sal, de grasas de mala calidad, de carnes rojas y procesadas, y de productos superfluos como son los snacks, los helados, la mayoría de los postres que podemos encontrar en los supermercados, los refrescos, etcétera. ¿Qué es lo que sí debemos aumentar? El consumo de frutas, de verduras, de legumbres, de frutos secos, que son de los mejores snacks que podemos tener, o de cereales, pero que sean cereales integrales, como os comentaba antes. Es decir, por supuesto que no todos los alimentos son iguales, hay alimentos que son mejores que otros, pero no son superalimentos, porque en definitiva lo que importa es el contexto general. A mí hay veces que me dice gente como conclusión, bueno, entonces lo que sí son superalimentos es la lenteja o es el plátano. Y yo digo, es que tampoco me gusta usar el término superalimento para nuestros alimentos tradicionales, porque ¿qué pasa? Que de pronto alguien escucha que la naranja es un superalimento y todos los días se toma media naranja, pero el resto de su alimentación es un desastre. Entonces tampoco me sirve. No me sirve ni que añadas un puñado de chía ni que añadas un puñado de naranja. Lo importante es cómo sea el conjunto, el perfil de tu alimentación, ¿no? Es decir, que existen alimentos con perfiles nutricionales más interesantes que otros, pero sus efectos en salud dependerán del contexto global de la dieta. Según cómo sea tu dieta globalmente, pues va a tener un sentido que incorpores o no tal alimento. Si tu dieta ya es saludable y es rica en fibra, pues le puedes añadir un puñado de quinoa, pero ya es rica en fibra. Y si tu dieta es un desastre y no tomas nada de fibra, con ese puñado de quinoa tampoco vas a solucionar el problema y tampoco vas a llegar a los requerimientos de fibra. Solo quería terminar con una nota histórica, que esto lo descubrí gracias a la periodista Nieves Concostrina. Seguro que habéis visto 1000 veces Las Meninas, y lo que no sabíais, igual que yo no sabía, es que estábamos ante un superalimento de la época. Esta jarrita que tiene aquí la infanta, que decís, bueno, pues una jarrita para decorar. Pues esto era la barrita de cereales de la época. Tenían una práctica que se llamaba bucarofagia, que consiste en unas figuras que hacían con barro de una manera determinada, y de pronto cuando a la doncella le apetecía, rompían la jarrita, que se disgregaba como en un polvito muy fino, y ese polvito se lo comían y pensaban que tenía grandes efectos en salud.
Claro, esto, como os imagináis, era bastante desastroso para la salud. A veces, bueno, parece una cosa que uno de pronto lo ve y dice qué barbaridad, menos mal que hemos avanzado, pero realmente viendo cosas que se están haciendo con los superalimentos y con la alimentación, pues dices, a lo mejor no hemos avanzado tanto. Entonces, pues vamos a intentar realmente que en el futuro no vean como qué locuras estábamos haciendo con esto de los superalimentos y que sigamos una alimentación realmente saludable. Muchas gracias. Muchas gracias, Jara. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Precisamente, bueno, yo había hablado mucho con Jara, pero nunca había comido con ella. Y claro, hoy he desayunado y he comido. Y me surgió un problema. ¿Qué te pides cuando estás comiendo con ella? Y claro, hemos ido al manjar del cielo y el pan era masa madre integral. Digo, ahí lo he hecho bien. Me he pedido tomate rallado y aguacate. Me he dicho, oye, qué bueno. ¿Tú comes? No, yo no como. Y bueno, he superado el desayuno, bien. Pero hemos ido a comer. ¿Y qué te pides de comer y qué te pides de beber cuando estás con Jara? Pues sorprendentemente nos hemos comido unas migas con huevo frito, tiznao, que no lo conocía. Luego nuestro calamar, por supuesto nuestro vino blanco y tinto de Arúspide no ha faltado tampoco, y nuestro postre, natillas con galletas, vamos. Es decir, que efectivamente ese miedo se me ha pasado enseguida, porque dices, bueno, pues la verdad es que sí, se puede comer de todo, y creo que ahora nos ha quedado muy claro lo que tenemos que hacer. ¿Preguntas que queráis hacerle a Jara? Buenas noches, muchas gracias. Me ha parecido interesantísimo, interesantísimo. Me queda una duda, has insistido muchísimo sobre los cereales y las harinas integrales. ¿Cuál es el beneficio respecto a las refinadas? ¿O por qué son perjudiciales las refinadas? Es que solo tenemos un micrófono. Cuando que lo coja para el streaming, ¿no? Sí. Porque si no respondía. Vale, cuando hacemos una harina refinada se utiliza solamente una parte del grano. El grano de cereal tiene varias partes, entonces la harina refinada se hace solo con una parte. Diréis, ¿por qué? Pues esto tenía una razón. En las partes que se excluyen está la parte de grasa que tiene el grano, el germen. Entonces, los granos de cereales tienen muy poca grasa, pero como las harinas son algo que se almacenaba durante mucho tiempo, pues eso acababa enranciando la harina. Por eso interesaba más, para tener una harina que tú pudieras conservar durante mucho tiempo, eliminar el germen y la parte externa y utilizar solo esa pequeña parte. Por el contrario, cuando se hace una harina integral, se hace con el grano entero. Entonces, cuando hacemos la harina integral, estamos incluyendo toda la fibra del grano. Cuando hacemos esa harina integral, esa fibra lo que está es rodeando el almidón que tenemos cuando tenemos solo la harina refinada. La harina refinada es básicamente almidón, mientras que la harina integral es almidón rodeado de fibra. Cuando nosotros tomamos la harina refinada, ese almidón, que son cadenas de azúcar, de glucosa, nuestro cuerpo las rompe rápidamente y nosotros realmente un cuarto de hora después de estar tomando una harina refinada ya estamos teniendo un pico de azúcar en sangre. Un pico además muy pronunciado, que es algo que es lo que resulta peligroso y lo que aumenta el riesgo de diabetes a medio y a largo plazo. Esas subidas tan bruscas de glucosa. Cuando nosotros estamos tomando la harina integral, esa fibra que rodea ese almidón, nuestro cuerpo tiene que ir actuando sobre esa fibra. Y entonces, poco a poco va saliendo el almidón, pero va tardando en salir. De manera que tenemos ese azúcar que pasa a la sangre y que lo necesitamos como fuente de energía, pero ya no tenemos este pico así, sino que lo que tenemos es un paso gradual del azúcar a la sangre. Ese es el primer efecto que tenemos. El siguiente efecto que tenemos es que la fibra es capaz de captar parte de la grasa que consumimos. Entonces, vamos a estar reduciendo nuestra absorción de grasa. No es un quemagrasa como podemos ver en Noticias Milagrosas, pero va a estar reduciendo la absorción de grasa. Y finalmente llega la parte más interesante, que es cuando la fibra llega a la parte final de nuestro intestino, al colon, donde están nuestras bacterias. Durante mucho tiempo se pensaba que la fibra no servía para nada.
porque dicho vulgarmente, salía igual que entraba. Entonces, de hecho, se hacían investigaciones para reducir el contenido en fibra de los alimentos. Y en un momento dado se produjo uno de esos cambios de paradigma de los que os hablaba al principio. Hubo un investigador en los años 70, británico, que estuvo haciendo estudios en África Central, vio que allí se consumía mucha más fibra que en Europa y que tenían muchos menos problemas intestinales. Y fue el inicio de empezar a cambiar la visión sobre la fibra. ¿Qué pasa cuando la fibra llega a nuestro intestino? Pues que sirve de alimento a bacterias que viven en nuestro cuerpo, pero además a las bacterias beneficiosas. Si las bacterias beneficiosas comen fibra, empiezan a ocupar más espacio y ya no dejan sitio para las bacterias perjudiciales, porque está todo lleno por las bacterias beneficiosas. Y además esas bacterias, cuando consumen la fibra, liberan sustancias que son beneficiosas. Por ejemplo, el ácido butírico, que es un agente muy importante para reducir el riesgo de cáncer de colon. Entonces, cuando estamos tomando cereal integral, estamos tomando esa fibra que va a tener todos esos efectos que os acabo de decir y estamos rodeando el almidón de manera que el azúcar entra lentamente en sangre. Cuando tomamos harina refinada, lo que tomamos es almidón. Estamos tomando, por decirlo de algún modo, aunque no es del todo correcto, azúcar, sin más. Entonces, realmente hablamos de alimentos diferentes. Sé que esto cuesta un poco verlo porque uno dice, tampoco puede ser tan diferente un pan blanco que un pan integral, pero realmente, nutricionalmente hablamos de alimentos muy distintos. Cada vez empieza a haber más, por ejemplo, pasta integral. Yo creo que ese es uno de los casos donde sí merece la pena pagar un poco más y en lugar de comprar macarrones normales, espaguetis normales, comprarlos integrales. También encontramos arroz integral, cuscús integral, o sea, realmente hay muchos productos derivados de cereales que cada vez más encontramos la versión integral. Y sí que merece la pena en ese caso pagar algo más porque estamos hablando de un producto nutricionalmente muy distinto. Supongo que entender de todos los productos alimenticios es muy difícil, pero por si acaso. Aquí en la zona esta tenemos un producto que se llama almorta, o guija, o muela, y quería saber si tiene algún dato que aportarnos sobre... Hay muchos mitos sobre el tema este, y si supiera algo para añadirnos, pues se lo agradeceríamos. No es la primera vez que sale este tema. Bueno, sobre eso de hecho ha habido un informe más o menos reciente, debe ser de hace un año o dos, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, porque bueno, había una polémica que seguro que vosotros conocéis mejor que yo respecto al uso de la harina de almorta para hacer gachas, debido a que tienen unos compuestos que pueden ser tóxicos, realmente tóxicos. Entonces, de hecho, la harina de almorta hasta hace muy poco tiempo solo se vendía oficialmente para alimentación animal, aunque luego se estuviera usando para alimentación humana para hacer gachas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria lo que estuvo viendo fue el contenido en estos compuestos, la cantidad que hay en un plato de gachas y realmente pues lo que significaría en una persona que las consumiera con cierta frecuencia. Entonces, dado que hoy en día no son un plato base de nuestra alimentación, eso hizo que se cambiara la normativa y que ya esté permitido la venta sin tener que poner para alimentación animal y salvo que alguien las estuviera consumiendo como base de su alimentación, no supone un problema de salud. Pero bueno, sí que es verdad que a veces hay alimentos comunes que no somos conscientes, pero tienen sustancias tóxicas y pues al final es la dosis la que hace al fármaco, ¿no? Pero por ejemplo, alimentos tan comunes como la patata, pues las hojas de patata no las consumimos porque son realmente tóxicas. Pero ya te digo que hubo justamente esta evaluación y llegaron a esa conclusión. Me estaba riendo porque me estaba imaginando a los científicos haciendo gachas en el laboratorio con su bata blanca y sus gafillas. Debe ser curioso ver hacer... En el laboratorio cocinamos mucho también. Sí, gachas. Pues que en el azúcar, cuando tú consumes azúcar, pues en ese azúcar hay gérmenes que te puedan también perjudicar la salud, no solamente el azúcar.
Vale, pues gérmenes justamente no hay, por esa parte no hay problema. Lo que pasa es que sí es verdad que el exceso de azúcar nos puede causar bastantes problemas de salud. Nos puede causar problemas inmediatos como tener caries y tener que ir al dentista, y otros que nos pueden afectar a medida que crezcamos, que son enfermedades como la diabetes o enfermedades del hígado. Y esto depende de cómo estemos comiendo durante toda la parte anterior de nuestra vida. No es seguro que si tomamos mucho azúcar vayamos a tener al final esas enfermedades, pero tenemos cada vez más riesgo. Pero en concreto, gérmenes no hay. ¿Más dudas? Luego tenemos que hablar de las bebidas como Monster y demás. Hola, muy buenas noches. Enhorabuena, me parece que ha sido muy claro y sobre todo muy didáctico. Mi pregunta va orientada también al tema de las harinas integrales. Imagino que la mayoría de nosotros pues hay alimentos como el arroz, como las pastas, que no las consumimos todos los días. Entonces, de forma ocasional, una vez a la semana, deberíamos incluso eliminarlas o sustituirlas. Y luego, por ejemplo, la famosa barra de pan, que casi todos consumimos también a diario, también deberíamos sustituirla por harina, por un integral. Esa era mi pregunta. Gracias. Vale, aquí el problema que tenemos es que en general estamos tomando muchos cereales en nuestra alimentación. O sea, realmente si pensamos en la alimentación tipo de un español, seguramente en el desayuno va a tener, sea en forma de pan, sea en forma de bollería, va a tener cereales. Muchas veces a media mañana va a estar tomando también forma dulce o salada, pero van a aparecer. En la comida podemos encontrarnos sin problema pues con un primero en el que haya pasta, un segundo en el que haya patatas y todo eso acompañado con pan. Podemos tener de pronto unas galletas a media tarde y podemos tener una cena en la que vuelva a aparecer cualquiera de estos cereales. Entonces, en general, estamos teniendo un consumo muy alto de estos alimentos. Si alguien realmente no consume estos alimentos y lo hace de una manera muy esporádica, pues entonces podría ser una harina refinada, pero dado que en la mayoría de los casos son alimentos muy presentes en nuestra dieta, pues realmente cambiarlos por cereales integrales es una opción para seguir manteniéndolos y para tener una versión mucho más saludable. Es decir, yo no voy a decir que eso es veneno, circula por ahí la idea de los 5 venenos blancos y que la harina refinada es uno de ellos, pero es un componente que digamos que no es interesante para la salud, que al final lo que nos está aportando es ese azúcar de absorción rápida. Entonces, teniendo una opción de sustituirlo por otro mucho más interesante y siendo algo tan común en nuestra alimentación, pues digamos que merece la pena. Bueno, primero, enhorabuena porque me ha encantado y además me parece que te hemos entendido perfectamente y a un nivel bastante básico también. Creo que esto no me vas a poder aportar nada porque no es algo que sea dentro de tu ámbito, pero por ejemplo los alimentos, no sé cómo decirlo, lo de los herbolarios, que es que no me acuerdo ahora mismo cómo se le dice, complementos alimenticios, no se les debería de obligar en qué medidas tiene cada cosa, de lo que está compuesto, porque a lo mejor hay algún elemento que tú consumes menos en tu dieta, por el motivo que sea, no voy a entrar, y a lo mejor te lo pueden aportar esos alimentos, pero el problema es que desconoces qué cantidades estás tomando. Bueno, lo que ocurre es que los alimentos nos aportan centenares de sustancias diferentes. Entonces, hay una serie de sustancias que son las que sí tenemos totalmente identificadas, pues como pueden ser las vitaminas, los aminoácidos. Entonces, normalmente eso los fabricantes de complementos alimenticios, si su producto tiene vitaminas, ellos van a ser los primeros que van a querer ponerte, tiene tanto de vitamina K y de lo que sea.
Pero lo que ocurre es que tenemos muchos otros componentes. Por ejemplo, esos compuestos de los que he hablado, que son los polifenoles, yo me dedico a estudiar esos compuestos y, por ejemplo, a diario consumimos más de 300 polifenoles diferentes. A día de hoy todavía además es muy difícil analizar muchos de estos compuestos, se siguen descubriendo polifenoles, son todo un mundo. Entonces, realmente no es nada fácil, o sea, son trabajos de investigación muchas veces, coger una planta tan común como es el romero. Ahora mismo, por ejemplo, hay investigadores en España que están con el romero todavía intentando ver cuál es toda su composición. Y por eso justamente es arriesgado tomar un concentrado de esos productos, porque no es que el fabricante sepa lo que tiene y no te lo quiere decir. Ya te digo que lo que tenga de vitaminas y de minerales, él va a ser el primero que va a querer ponerlo en el etiquetado. Pero la cuestión es que tenemos muchísimos centenares de sustancias que no sabemos qué efecto van a tener o si van a poder estar interfiriendo con medicamentos. Por ejemplo, la infusión de regaliz no está recomendada para personas con problemas de tensión porque tiene efectos muy fuertes sobre la tensión y puede generar problemas. Entonces, es que no es algo que a día de hoy alguien pueda decir, sí, la composición del romero es esta y el fabricante debería estar obligado a proporcionarla, sino que el problema es de por sí el dar un concentrado de sustancias que no sabemos cuáles son, que ni lo sabe el fabricante ni se lo puede llevar al investigador y que le diga al investigador tiene esto, pues realmente estás tomando ahí un concentrado que no sabes lo que tiene, no lo sabe nadie en realidad. Bueno, ese tema también hablamos con Daniel Torregrosa, que habló sobre los venenos y decía que cualquier elemento, inclusive el agua, si te bebes 7 litros, mueres. Entonces también ahí estamos hablando del problema de los concentrados. Pero es para la grabación. Quería hacerle 2 preguntas ya que está aquí, sobre todo el mito del cacahuete y del espárrago, que muchas veces dicen que es proclive el consumo a expandir el tema de los cánceres en el cuerpo humano. Y la segunda pregunta que le quería hacer, ya que está aquí en la zona de vino y aceite, recientemente la Unión Europea quería etiquetar el vino como cancerígeno, menos mal que Castilla-La Mancha se ha puesto ahí muy fuerte, y por otro lado el aceite de oliva en Madrid fueron capaces de meterse con denominación de origen Baena por el tema de promover hábitos saludables y cuestiones saludables en el aceite de oliva relacionadas con los polifenoles, antioxidantes. Incluso nos están metiendo mucha cuerda con ese tema en la publicidad en páginas de internet o del producto. A ver qué opinión le da sobre las 2 preguntas. Tardo un poquito más en llegar, pero llego. Me estoy ganando a cena, ¿eh? Por eso lo haces. Bueno, sobre el tema del cacahuete y el espárrago, la verdad es que desconozco. No es algo que haya escuchado, pero no creo que tengamos evidencias de que ningún alimento aumenta los tamaños de los cánceres. Pero realmente no puedo responder de manera concreta porque no lo conozco. Sobre los otros 2 alimentos, empiezo por el aceite de oliva y luego paso al vino. En el caso del aceite de oliva, tenemos evidencias claras de sus efectos en salud, de sus efectos beneficiosos. En Europa, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es la agencia que permite que se añadan ciertas frases sobre los alimentos. Por ejemplo, cuando compramos Benecol, Danacol, etcétera, la frase que reduce el colesterol, eso se ha validado científicamente en estudios con personas con colesterol alto. Otra cuestión para mí es si tiene mucho sentido que uno esté en un colesterol de 300 y se tome el Danacol para bajarlo, o si más bien debería cambiar el conjunto de su alimentación. Ese es otro tema, pero está validado científicamente. Es una agencia extraordinariamente exigente. Para que os hagáis una idea, Actimel no ha conseguido ninguna alegación aprobada. Ni en general los productos probióticos, los que nos proporcionan microorganismos, no han conseguido ninguna alegación. Es decir, ahí no es que vaya el primero que aparezca y le den su frase en cuestión. Para el aceite de oliva sí que aprobó una frase, que es que el aceite de oliva, en concreto ciertos compuestos del aceite de oliva, reducen la oxidación de las grasas de nuestro cuerpo, que es el primer paso para que se forme la capa de ateroma y la aterosclerosis. Entonces, eso tiene una alegación. En el caso del vino, bueno, pues ya sé en qué zona estoy, pero hace poco estuve en Logroño y me preguntaron por lo mismo, así que parece que me toca ir pasando, iré a Aranda de Duero dentro de poco, supongo. Bueno, en el caso del vino, es un alimento muy rico en polifenoles,
Sabemos que los polifenoles tienen efectos muy relevantes para la salud cardiovascular, pero sabemos también que el vino tiene alcohol y los efectos tóxicos del alcohol son efectos muy documentados. Entonces, realmente la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer tiene el alcohol clasificado en un riesgo cancerígeno evidente. Y ahora mismo las recomendaciones que hay, incluso de sociedades de cardiología y las sociedades que tradicionalmente se pensaba que promovían el consumo de vino, lo que dicen es que no hay un consumo de vino que sea inocuo para la salud. Esto no quiere decir que se prohíba el vino, de la misma manera que no prohibimos las natillas. Yo hoy he comido natillas, pero no vengo aquí a decir el consumo adecuado de natillas es 1 a la semana, 2 al día, X. No, yo hoy he tomado unas natillas porque he tomado esa decisión, porque me ha apetecido, porque yo ya regulo qué parte de mi dieta es saludable y qué parte no es saludable. Y de la misma manera he tomado vino porque yo introduzco esa regulación, pero no porque esté diciendo estoy tomando este producto saludable. Entonces, si alguien tiene un cierto consumo de vino, pues que sepa que está teniendo, sí, ese consumo de polifenoles, pero esos efectos adversos del alcohol, y si alguien no toma vino, que no empiece a tomarlo para tomar polifenoles, porque los va a encontrar en las frutas, en las verduras, en el té, en muchísimos otros alimentos donde no va a tener ese efecto adverso. Entonces, yo creo que eso es ahora mismo el consenso más amplio que existe dentro del campo científico sobre el vino. Esta mañana ¿pregunta? Bueno, solamente iba a decir que esta mañana ha surgido el tema con los alumnos de los institutos, muy interesante, del colacao y también de las bebidas energéticas. Y ahora, después de la pregunta... Buenas noches. Pues siguiendo un poco a colación con lo que he hablado del vino y tal, ¿qué opinión le merece o qué nos podría contar acerca de la miel y del jamón? ¿La miel y? Jamón, el jamón que... Sí. No sé yo, vamos a verle la cara. Que conteste o no. Vale, tenemos lista larga. Tenemos colacao, bebidas energéticas, miel, jamón, vale, vamos. La miel es uno de esos alimentos a los que se les atribuyen mayores efectos en salud, pero yo al principio hablaba de cómo a veces tenemos esos indicios precientíficos que después se tienen que validar. Entonces, sobre la miel se han hecho múltiples estudios para ver de todos sus supuestos beneficios en salud cuáles eran ciertos. El único que se ha podido establecer, que está bien, es la capacidad para reducir la tos, porque la miel es un humectante, entonces pues efectivamente te reduce la tos incluso al nivel de algunos medicamentos antitusivos, oye, que no es moco de pavo, pero ya está. En cuanto a efectos en salud, ese es el único que se ha validado. La miel, independientemente de su origen, de lo tradicional que yo la compre, de que me digan que tiene este procesado, este otro, es un 70-80% azúcar. Y está clasificada por la OMS en lo que se denominan azúcares libres. Os explico muy deprisa. Es parecido a lo de la harina refinada y la harina integral. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una fruta, los azúcares de la fruta están rodeados por la fibra. Así que, de nuevo, nuestro cuerpo tiene que hacer ese esfuerzo para llegar a los azúcares y liberarlos. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo transformo la fruta en un zumo, aunque sea un zumo que hago yo en casa con la pulpa, que me lo tomo en el momento, todas las cosas, he roto las estructuras de la célula y el azúcar está flotando en el agua, con lo que se absorbe muy rápidamente y me produce ese pico. Bueno, pues esos son lo que se llaman azúcares libres. La OMS dice que los azúcares libres son los que añade el consumidor en casa, los que añade la industria o los que están presentes en siropes, zumos y mieles. Es decir, el azúcar de la miel es azúcar libre. Y la OMS tiene unos máximos recomendados de ingesta diaria de azúcares libres, que no afectan a las frutas. Que nadie, por favor, salga de aquí diciendo no voy a tomar fruta, porque no está incluido. Los azúcares de las frutas son azúcares intrínsecos y no están incluidos. Entonces, bueno, aparte del tema de la tos, que nos puede venir bien consumir miel, por lo demás es una fuente de azúcar. Y ya entramos en preferencias personales, que yo ocasionalmente voy a hacer un bizcocho y me gusta usar miel porque le da otro toque y tal, perfecto, pero que sea consciente de que lo que estoy usando es azúcar. Sobre el tema del jamón,
pues entramos en otro tema cultural, ¿no? Yo sé que hay cosas que nos duele mucho, que nos toquen y que decimos, ¿cómo puede ser esto malo si lo hemos consumido siempre? Pero a lo mejor el decir que algo se ha hecho siempre no implica necesariamente que sea bueno. Y a lo mejor no estamos haciendo las cosas tan bien como pensamos de manera general. Solamente por dar un dato, en el año 80 el 8% de los niños en España tenían sobrepeso y obesidad, hoy estamos en el 40%. Entonces, que no se debe al jamón, en concreto se debe a otras cosas, pero que no quiere decir que algo sea como lo hemos hecho siempre, que sea bueno. El jamón forma parte de lo que se llaman carnes procesadas y es una categoría específica para la que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que depende de la OMS, ha establecido que existe una evidencia una evidencia probada de que producen cáncer. Ahí ya entramos después en dosis, en cuanto te aumentan el riesgo, o sea, esto no es ayer comí jamón, mañana tengo cáncer. Evidentemente hablamos de muchas cuestiones a la vez, pero que tienen compuestos cancerígenos, eso es un hecho. Antes os he hablado de cómo la fibra estimula nuestras bacterias beneficiosas y las carnes procesadas estimulan las contrarias, las perjudiciales. E igual que os decía, tomando fibra produzco ácido butírico, que es anticancerígeno, tomando este tipo de carnes procesadas nuestras bacterias producen nitrosaminas, que son procancerígenas. Entonces, dentro de todo el campo de las carnes procesadas, pues podemos tener chopped, mortadela, jamón cocido, que aunque mucha gente no lo piensa, también es un embutido, embutidos de pavo, que también entran en esa categoría, y tenemos distintos tipos. Es verdad que podemos tener jamones curados que son de mayor calidad que otros que están hechos con productos de peor calidad. Entonces, tenemos un rango. Pero en general son alimentos cuyo consumo deberíamos reducir. Y en concreto en España tenemos un consumo muy elevado de estos productos porque es algo de lo que tiramos mucho, la típica cena de voy a tomar fiambre y tenemos un consumo muy elevado. Tema de cacaos solubles, que es lo que hemos hablado esta mañana en el instituto. Bueno, Colacao, Nesquik, la mayoría de estas marcas son 70% azúcar. Realmente lo que se está comprando es azúcar con un poco de cacao. Y el cacao resulta, no el chocolate, el cacao es un alimento extraordinariamente interesante desde el punto de vista de la salud. Es muy rico en estos compuestos polifenoles, que ya he dicho un montón de veces, y realmente es un compuesto que si nos gusta podemos incorporar en nuestra alimentación. Si no nos gusta, que nadie se obsesione ahora con incorporar cacao. Pero sí es muy buena opción si nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a esos solubles de cacao con tanta azúcar, comprar el cacao puro y si de partida nos sabe muy amargo, añadimos azúcar. Que diréis, esto es un sinsentido, ¿cómo que añadimos azúcar? No, porque si estáis comprando uno que tiene 70% azúcar, como si lo mezcláis mitad y mitad, ya vais a estar bajando del 70 al 50. Y a partir de ahí realmente es una reeducación del paladar que podemos hacer. Y luego lo último que me has comentado de las bebidas energéticas, mal llamadas bebidas energéticas, que son Red Bull, Monster, Burn, este tipo de bebidas, realmente están siendo un problema muy grande y sobre todo entre adolescentes, incluso entre niños, que a veces los padres dicen no le voy a dar refresco y esto parece como más inocuo. La cantidad de azúcar que hay en una de estas latas, que son latas de medio litro, no de 33, son 15 sobrecitos de azúcar. Yo esto lo cuento en los institutos, un sobrecito de azúcar es una cucharada, no cucharadita, cucharada rasa de azúcar. Y les digo, pues coged un vaso un día y empezáis a echar una tras otra 15 cucharadas de azúcar y veis todo lo que tenéis, aparte de que tienen la cafeína de 3 cafés. Entonces, realmente es un problema grande, porque es que con uno solo de estas latas están duplicando la cantidad máxima de azúcares libres que deberían tomar en un día. Bueno, pero no os asustéis porque con ese tipo de bebidas le echamos whisky y ya lo hemos arreglado. Estamos hablando en la comida también sobre lo que era tradicional, el comer embutido, el comer gachas, pero es que nos quedamos con la parte que nos interesa de la historia. Luego no nos vamos a dar una peonada de 8 o 12 horas al campo, ni vamos andando a todas partes, ni pasamos frío en nuestras casas. Esa parte de la tradición se nos olvida y nos quedamos con las gachas, con el chorizo y demás, con lo cual antes tenía más sentido porque decía el doctor Marañón que el cerdo había salvado
más vidas en España que la penicilina, porque claro, antes se pasaba muchísima hambre y claro, el cerdo era en las casas lo que le hacía sobrevivir a las familias. ¿Primera pregunta? Pues que esto es un tema diferente, pero ¿cómo se puede saber los componentes de la manzana? ¿Cómo se sabe lo que lleva la manzana? Es que hace preguntas muy difíciles. Ahora, ¿y si no las sabe? Bueno, aparte de que, como ya he estado hablando con Joaquín, en nuestro centro de investigación hacemos visitas guiadas que vienen a veces colegios, institutos a verlo, y entonces pues a lo mejor se puede organizar un día una visita para que vengáis de tu colegio y veáis cómo es un laboratorio y cómo analizamos los alimentos de verdad. Pero lo que hacemos son un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, cogemos el alimento, lo partimos en trocitos y entonces le añadimos distintas sustancias y esas sustancias unas arrastran el azúcar, otras arrastran la grasa, otras arrastran las vitaminas y entonces ya de partida dividimos el alimento en cosas. Al principio teníamos solo la manzana y luego ya nuestra manzana partida en trozos vamos dividiéndola en las distintas cosas. Y después, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos, por ejemplo, hacer en el laboratorio lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestro cuerpo lo que hace es digerir los alimentos, el azúcar, las proteínas, pues todo eso lo hacemos en el laboratorio. Y después de digerir todo eso, nos queda una parte que no se digiere, que es la fibra, y eso lo pesamos. Si al principio teníamos 100 gramos de manzana y al final tenemos 10 gramos de fibra, pues tenemos un 10% de fibra en nuestro alimento. Y luego tenemos ya también unos aparatos súper modernos. Tenemos en nuestro instituto un aparato que vale 1 millón de euros. Y con eso podemos ya saber un montón de detalles sobre la composición de los alimentos, pero no es como en las películas que demos a un botón y nos salga el resultado, sino que nos tiramos ahí un montón de horas trabajando hasta que llegamos a averiguar qué compuestos hay en los alimentos. Buenas noches. Mira, una pregunta. Me gustaría saber si se investiga si un alimento puede pasar de ser saludable a ser nocivo si se consume en crudo o se consume cocinado. Mi pregunta es por lo siguiente. Hace poco me pusieron una ración de champiñones crudos, riquísimos, con su perejil y su aceite. Yo me lo comí pues más feliz que nadie. Y luego me dio por pensar, digo, vamos a ver, si yo llevo toda la vida comiendo los cocinados, ¿por qué con los ricos que están crudos no se comen crudos? Lo típico, buscas en Google. Mal hecho. Busco en Google, eso es malísimo, no se pueden comer los champiñones crudos. Digo, adiós. Digo, bueno, también me gusta la patata cruda. Busco la patata cruda, también es malísimo. Digo, vamos a ver, entonces esto debería saberse, porque si comer champiñón crudo, si comer patata cruda, si eso es malo, me imagino que se investigará acerca de si un alimento produce unas determinadas cosas si se consume cocinado o si se consume en crudo. ¿Eso se investiga o son bulos de internet que yo he buscado y me dice no puedes comer patata cruda? ¿Eso es así o no? Gracias. Sí, esas cosas las investigamos. La verdad es que ahora mismo sobre el champiñón y la patata no sabría decirte qué compuestos se forman o se dejan de formar, pero sí, nosotros en el laboratorio también cocinamos. O sea, de hecho tenemos una zona que es de cocina y entonces ahí hacemos cosas y horneamos y freímos y todas las cosas. Entonces realmente hay muchas, los alimentos, insisto, son química. Entonces cuando nosotros los cocinamos los transformamos, a veces para bien y a veces para mal. A veces de pronto se pierden nutrientes y, por ejemplo, si hacemos cocciones de verduras muy fuertes podemos estar perdiendo vitaminas, pero antes os he comentado que hay verduras donde hacemos que el ácido oxálico pase al agua
Y muchas veces hay alimentos que tradicionalmente, ¿por qué esto siempre se ha cocinado? Pues porque en algún momento alguien vio que cuando lo tomaba crudo resultaba tóxico. De hecho, cuando el hombre descubre el fuego, que normalmente siempre se enfoca hacia cómo fue de importante por cocinar la carne, que eso fue muy importante, pero fue también muy importante porque pudieron aumentar la diversidad de alimentos vegetales, porque un montón de alimentos vegetales que no podían consumir crudos, de pronto los cocinaban y ya dejaban de ser tóxicos y sí que podían consumirlos. En general, es interesante que combinemos las maneras de preparar los alimentos. Bueno, eso, si algo se ha consumido siempre de una forma, no vamos a hacer experimentos. Pero me refería ahora a combinar fritura, horneado, cocción al vapor, porque combinamos distinto tipo de reacciones que se dan en los alimentos y entonces podemos mejorar algunos. Por ejemplo, en el caso del tomate, tiene un compuesto que se llama licopeno, que es muy interesante para el cáncer de próstata. No digo ni que cure el cáncer ni que no vayas a tenerlo por tomar licopeno, pero tiene un papel preventivo y ese compuesto se extrae mejor pues cuando estamos haciendo, por ejemplo, un sofrito y tenemos una parte de materia grasa y entonces conseguimos que ese licopeno pase a la parte grasa. Pero, sin embargo, podemos a cambio estar destruyendo otros componentes. Entonces, si alguien escucha esto y dice, ahora siempre hago el sofrito, pues no, un día te haces el sofrito, otro día te haces la ensalada, otro día te lo horneas, porque con cada uno de estos procesados pues haces reacciones diferentes y tienes beneficios diferentes. Lamentablemente vamos a tener que ir terminando. No sé si más preguntas. Una pregunta muy sencilla. ¿La sal siempre yodada o alternamos? Sí, la sal yodada es la mejor opción que tenemos. O sea, fue una cosa que nos parece muy cotidiana y que es barata y que no pensamos sobre ella, pero fue un avance increíble para terminar con la prevalencia de bocio que había. O sea, a veces hay ciertas cosas que tienen tanto éxito que mueren de éxito, ¿no? Y que de pronto, pues como pasa también con las vacunas, que de pronto se consigue eliminar una enfermedad y la gente dice, uy, pues igual no hace falta vacunarse para esto porque total no es para tanto, no lo tiene nadie, ¿no? Es que gracias a la vacuna ya no está esa enfermedad, ¿no? Entonces sí, la sal yodada, sí. Hola, buenas noches. Mi pregunta era a ver si nos podrías explicar, que también se escucha y se lee mucho acerca de la dieta alcalina o la dieta ácida para la prevención del cáncer. A ver, ¿qué es lo más beneficioso para la salud? Imagino que la alcalina, pero a ver si nos podrías explicar un poquito más sobre este tema. Vale, por situarnos, por si alguien no conoce mucho el concepto, existe un concepto químico que se llama pH, que tiene que ver con si las cosas son más ácidas o menos ácidas. Todos los alimentos tienen un pH que puede ser ácido o alcalino, que es el opuesto, y en nuestro cuerpo lo que tenemos es un pH muy regulado, por ejemplo, más ácido en el estómago, neutro en el resto del cuerpo, etc. Los defensores de la dieta alcalina lo que hicieron fue postular una idea. Entonces, ellos lo que dijeron es que se había visto en situaciones de cáncer donde había puntualmente momentos de más acidez. Y que entonces, si nosotros tomábamos alimentos más alcalinos, lo contrario, haríamos que nuestro cuerpo estuviera siempre en un estado más alcalino y, por tanto, de esta manera evitábamos el cáncer. Bueno, esto hay que decir, en primer lugar, que contraviene cuestiones fisiológicas básicas de funcionamiento del organismo. En nuestro cuerpo, regular el pH es una función absolutamente básica. Para que te hagas una idea, una variación de 0,01 te puede poner en una situación de acidosis metabólica, que es una situación de riesgo de muerte inminente. Entonces, el pH es una cosa que nuestro cuerpo regula de una manera increíble, porque un montón de funciones dependen de ese pH. Entonces, si variaciones de 0,01 ya tienen ese efecto, es totalmente imposible que el pH se pueda mover en varias unidades como pretenden los defensores de la dieta alcalina. El caso de la dieta alcalina es un ejemplo de dietas donde alguien tiene un día una idea brillante, la plantea
Y lo que hace acto seguido no es hacer investigaciones para ver si eso funciona o no, sino es de pronto publicitarla y contar al mundo su idea brillante. Entonces, claro, eso va contra lo que os he contado al principio de cómo funcionan las investigaciones, ¿no? Yo mañana puedo tener una idea que suene más o menos lógica, pero lo que tengo que hacer a partir de ahí es investigar y después ya veré si aquello se aplica o no se aplica. Pero en este mundo de las dietas pasa mucho, ¿no? Y como te digo, en este caso es que realmente va contra aspectos básicos de funcionamiento del organismo. Hola, buenas tardes. Yo quería saber, hay unos suplementos de colágeno que están tan de moda y mueven tantísimos millones. ¿Se absorbe el colágeno o es una tontería tomar suplementos de colágeno? Gracias. No, no tiene ningún sentido comprar los complementos de colágeno. De nuevo, es otra cuestión que va contra el funcionamiento de nuestro cuerpo. El colágeno es una proteína. Entonces, en nuestro cuerpo, cuando entran las proteínas, lo que hace el cuerpo es romperlas en sus partes que se llaman aminoácidos. Absorbe los aminoácidos y a continuación produce nuevas proteínas. Entonces, si tú te tomas el complemento de colágeno, el cuerpo va a romperlo en los aminoácidos, los va a absorber y a lo mejor va a producir insulina, porque la insulina también es una proteína, porque en ese momento le cuadre producir insulina. Dirás, ya, pero si yo tengo necesidad de colágeno, pues se dará cuenta de que necesito colágeno y usará esos aminoácidos. Pues no funciona exactamente así, porque necesita ciertas señales para producir colágeno. Por ejemplo, suficientes niveles de vitamina C. Más importantes para asegurar síntesis de colágeno es que estemos tomando suficiente vitamina C que estemos tomando el complemento de colágeno. Otra cosa es el colágeno que pueda ir de manera local en forma de inyecciones, pero realmente en cuanto al colágeno como complemento no tiene sentido porque ya te digo, una vez que se ha roto sus partes se van a usar para lo que en ese momento el cuerpo necesite y esas partes, los aminoácidos del colágeno, son de lo más comunes. No es que sean algo específico que tú digas igual yo no los estoy tomando, sino que tú con las fuentes de proteínas que tengas en tu dieta, vegetales o animales, vas a estar ya tomando suficiente de esos aminoácidos. Entonces los ladrillos ya se los vas a estar dando y luego ya depende de si estás recibiendo las señales para armar o no el colágeno. Pues ya vamos a terminar. Tan solo darle las gracias a Jara y lo siento mucho, se va a ir 3 meses a Nueva York y no sé qué preguntas le harán, pero creo que van a ser todas malas. Así que muchísimas gracias, Jara.